La vida transcurría en una rutina que, aunque familiar, comenzaba a sentirse monótona. La mañana se iniciaba con el aroma del café recién hecho, un ritual que había compartido con mi esposo durante años. Las calles de Málaga estaban llenas de vida, el bullicio de la ciudad se mezclaba con la brisa cálida del mar. Los días pasaban entre consultas en mi consulta de psicología y las charlas cotidianas en casa. Sin embargo, todo cambió cuando un amigo de mi esposo llegó a vivir con nosotros. La decisión de acogerlo fue inesperada. Mi esposo lo consideraba un hermano, alguien que había caído en tiempos difíciles. La compasión que sentía por él era palpable, y yo no podía negarle ese apoyo. Pero la llegada del amigo trajo consigo una tensión sutil que no podía ignorar. Desde el primer momento hubo una conexión instantánea entre nosotros, algo inexplicable que me hacía sentir incómoda y fascinada al mismo tiempo. Las primeras semanas transcurrieron con normalidad, pero cada vez que cruzábamos miradas, un escalofrío recorría mi espalda. Su risa resonaba en la casa como un eco seductor, y a menudo me encontraba atrapada en pensamientos sobre él mientras preparaba la cena o revisaba documentos para mis pacientes. Era un dilema moral, sabía que debía mantener la distancia, pero algo dentro de mí luchaba por acercarse más. Una noche, mientras mi esposo estaba fuera por trabajo, nos encontramos solos en el salón. La luz tenue creaba un ambiente casi íntimo. Él hablaba sobre sus sueños frustrados y las decisiones que había tomado. A medida que compartíamos historias y risas, el aire se volvió denso con una tensión palpable. Mis pensamientos se desbordaban, cada palabra suya parecía resonar más allá de lo superficial. Fue entonces cuando mi esposo regresó inesperadamente antes de lo previsto. La atmósfera cambió al instante, la risa se detuvo y las miradas se evitaron como si hubiéramos cometido un pecado inconfesable. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener una sonrisa natural frente a mi esposo, quien no parecía notar nada fuera de lo común. Sin embargo, esa noche marcó el inicio de una lucha interna entre lo correcto y lo deseado. Durante la cena, mi esposo dejó caer una confesión que me sorprendió: su amigo estaba pasando por un mal momento emocionalmente y necesitaba apoyo más allá del físico. El peso de esa revelación me hizo sentir culpable por mis pensamientos desleales. Los días siguientes fueron complicados, cada interacción con él era como caminar sobre una cuerda floja. Intenté distraerme con mis pacientes y sumergirme en mis libros, pero su presencia era abrumadora. A menudo nos encontrábamos en el jardín durante las tardes soleadas, hablando sobre trivialidades mientras evitábamos abordar la realidad entre nosotros. Una tarde particularmente calurosa, decidí salir a dar un paseo por el parque cercano para despejarme. Las luces brillantes de la feria de Málaga iluminaban el cielo nocturno y los sonidos festivos llenaban el aire con risas y música alegre. Recordé momentos felices pasados allí con mi esposo. Sin embargo, esa nostalgia pronto se tornó amarga al pensar en lo que estaba sucediendo bajo nuestro mismo techo. Al regresar a casa, encontré al amigo sentado solo en el salón. La conversación fluyó naturalmente mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas pasadas y nuestros sueños olvidados. En ese instante fugaz, sentí como nuestras almas parecían conectar a través del dolor compartido y las aspiraciones frustradas. La tensión aumentó cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar un vaso de agua sobre la mesa. Ese simple contacto encendió una chispa incontrolable entre nosotros. Los latidos de mi corazón resonaban como tambores en mis oídos mientras buscaba desviar la mirada hacia otro lado. El silencio se volvió ensordecedor hasta que rompí la barrera verbal. ¿Cómo te sientes realmente? Sus ojos reflejaron una mezcla de confusión y deseo reprimido antes de responder: es complicado. Esa respuesta me hizo cuestionar si ambos éramos conscientes del abismo emocional al que nos enfrentábamos. Después de esa noche tensa pero reveladora, nuestra relación cambió sutilmente. Cada encuentro se cargó de significado oculto, las sonrisas eran más largas y las miradas más intensas. Comenzamos a compartir confidencias más profundas sobre nuestras vidas personales. Él hablaba sobre sus fracasos profesionales mientras yo revelaba mis miedos más íntimos como psicóloga. Sin embargo, cada conversación también traía consigo una carga emocional pesada. La culpa seguía acechando tras cada risa compartida o mirada prolongada.
A pesar del deseo creciente entre nosotros, sabía que debía establecer límites claros para proteger tanto mi matrimonio como mi propia integridad emocional. Una noche particularmente tranquila después de cenar juntos nuevamente, mi esposo había salido, me encontré sola con él en la cocina mientras limpiábamos los platos juntos tras la cena familiar habitual. La tensión era palpable, nuestras manos rozándose repetidamente mientras pasábamos los utensilios uno al otro creaban un ambiente cargado de electricidad silenciosa. En ese momento decisivo donde todo parecía posible pero también prohibido, nuestras miradas se encontraron nuevamente. Esta vez no aparté los ojos ni traté de esconderme detrás del deber cotidiano como psicóloga o esposa fiel. En cambio, permití que ese instante suspendido hablara por sí mismo. Ambos sabíamos lo que estaba sucediendo aunque no dijéramos nada. El sonido del timbre interrumpió nuestra burbuja emocional justo antes de tomar cualquier decisión irreversible. Mi corazón latía desbocado ante la posibilidad inminente del descubrimiento, o incluso algo más profundo e irreversible entre nosotros dos. Esa noche regresé a mis reflexiones internas sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno lleno del amor familiar construido durante años y otro emergiendo rápidamente desde las sombras hacia algo desconocido pero tentadoramente realista frente a mí. La mañana siguiente el sol brillaba con una intensidad que parecía burlarse de mi confusión interna. Mientras preparaba el desayuno, la imagen de su mirada penetrante y su sonrisa despreocupada me invadía. Era un contraste con la rutina que había seguido durante tantos años. Mi esposo se movía por la casa como si nada hubiera cambiado, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en mi interior. Durante el desayuno, las conversaciones eran superficiales. Hablamos del clima, de los planes para el fin de semana. Sin embargo, cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. La tensión era palpable, pero ambos hacíamos esfuerzos por mantener las apariencias. Esa tarde decidí salir a caminar por el parque cercano. La feria de Málaga estaba en pleno apogeo, y las luces brillantes y la música festiva parecían un eco distante de lo que realmente sucedía en mi vida. Mientras paseaba entre las familias y los grupos de amigos riendo y disfrutando, no podía evitar sentirme sola en medio de la multitud. Al regresar a casa, lo encontré sentado en el sofá, sumido en un libro. La luz suave del atardecer iluminaba su rostro de una manera casi mágica. Me senté a su lado, sintiendo cómo la conexión entre nosotros crecía con cada segundo que pasábamos juntos. ¿Te gustaría ir a tomar algo al café del centro?, preguntó sin apartar la vista del libro. Asentí sin poder evitar sonreír ante su invitación. Ambos sabíamos que no era solo una salida casual, había algo más en juego. Al llegar al café, el aroma del café recién hecho nos envolvió como un abrazo cálido. Nos sentamos en una mesa apartada, donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. Las horas pasaron volando mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas, nuestros sueños y aspiraciones. Descubrimos que teníamos intereses similares, ambos amábamos la literatura y disfrutábamos de las largas caminatas por la playa al atardecer. Era como si hubiéramos estado destinados a cruzarnos en algún momento. A medida que avanzaba la noche, las risas se tornaron más íntimas y las miradas más profundas. La atracción entre nosotros crecía palpable como una corriente eléctrica en el aire. En un momento de silencio compartido, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, fue un roce ligero pero significativo. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó finalmente con voz baja. No lo sé, respondí sinceramente mientras mi corazón latía frenéticamente. La conversación fluyó hacia temas más personales y vulnerables, hablamos sobre nuestros miedos y anhelos ocultos. En medio de esa conexión emocional profunda, nos encontramos atrapados en un instante suspendido en el tiempo. Fue entonces cuando ocurrió, nos besamos. El mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos y ese momento robado a la realidad cotidiana. El beso fue breve pero intenso, una explosión de emociones reprimidas que estalló sin previo aviso. Nos separamos rápidamente, ambos conscientes del abismo moral al que nos habíamos asomado. Esto no puede seguir así, dije con voz temblorosa mientras intentaba recuperar la compostura. Él asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y confusión similar a la mía. Regresamos a casa en silencio,
cada uno perdido en sus pensamientos acerca de lo sucedido. Esa noche me costó dormir, mis pensamientos giraban alrededor de lo ocurrido y las implicaciones que tendría para mi vida familiar y profesional. La culpa me devoraba mientras intentaba encontrar respuestas a preguntas difíciles. ¿Debería seguir adelante con esta relación secreta? ¿O debía detenerme antes de ir demasiado lejos? Los días siguientes transcurrieron entre momentos robados y miradas furtivas cargadas de significado oculto. Cada vez que pasábamos juntos por los espacios comunes del hogar, sentía como nuestra conexión se hacía más fuerte e innegable. Sin embargo, también había momentos de duda y temor constantes que me acechaban como sombras al caer la noche. Sabía que debía ser cautelosa, cualquier desliz podría arruinarlo todo. Un día decidí invitarlo a dar un paseo por el parque nuevamente. Necesitaba hablar sobre lo sucedido sin distracciones ni miedo al juicio ajeno. Mientras caminábamos entre los árboles frondosos adornados con luces festivas por la feria cercana, le conté sobre mis sentimientos encontrados, el amor hacia mi esposo frente a esta nueva chispa inesperada. Es complicado, dijo él mirando hacia adelante mientras caminábamos juntos bajo el cielo estrellado. Lo sé, respondí sintiendo como mis emociones comenzaban a desbordarse nuevamente. Fue entonces cuando me di cuenta de algo crucial: no podía seguir viviendo así atrapada entre dos mundos opuestos sin tomar una decisión clara sobre mi futuro amoroso. El tiempo pasaba rápidamente mientras reflexionaba sobre mis opciones. Sabía que tenía que enfrentar mis sentimientos antes de perderme completamente en esta relación prohibida o perder lo construido durante tantos años con mi esposo. Cada encuentro se volvía más intenso e inevitablemente complicado al mismo tiempo. Compartimos risas cómplices pero también momentos silenciosos llenos de tensión emocional creciente entre nosotros dos. Los días se convertían rápidamente en semanas llenas de incertidumbre hasta ese punto culminante donde todo cambiaría irrevocablemente. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de emociones. La convivencia con el amigo de mi esposo se hacía cada vez más complicada. A pesar de la culpa que me consumía, había algo en su manera de ser que me atraía irremediablemente. Cada conversación revelaba facetas de su personalidad que nunca imaginé que disfrutaría tanto. La profundidad de sus pensamientos y la forma en que veía el mundo resonaban en mí, creando un vínculo que iba más allá de lo superficial. Caminábamos juntos por el parque, donde las luces de la feria de Málaga comenzaban a encenderse al caer la tarde. El ambiente festivo contrastaba con la tensión que sentía en mi interior. Las risas y los gritos de alegría se mezclaban con mis pensamientos confusos. En esos momentos, todo parecía posible. ¿Te gustaría subir a la noria?, me preguntó con una sonrisa, y aunque sabía que era un simple paseo, sentí un escalofrío recorrerme. Mientras ascendíamos, la vista panorámica de la ciudad nos envolvía. La brisa marina traía consigo aromas dulces y salados, mezclándose con el eco distante de la música festiva. En ese instante nuestras miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Los colores del atardecer dibujaban sombras sobre su rostro, acentuando sus rasgos y haciéndolo aún más atractivo. Siempre he querido hacer esto, dijo él, rompiendo el silencio mientras contemplábamos las luces titilantes abajo. Su voz tenía un tono suave que me llenaba de calidez. Sin pensarlo dos veces, respondí, a mí también. La conexión entre nosotros crecía a pasos agigantados. Al descender decidimos alejarnos del bullicio y encontrar un rincón tranquilo donde poder hablar sin interrupciones. Nos sentamos en un banco apartado, rodeados por árboles cuyas hojas susurraban secretos al viento. La conversación fluyó naturalmente, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas y descubrimos intereses comunes que nos hicieron reír juntos. Sin embargo, cada risa venía acompañada de una punzada de culpa en mi pecho. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. No debería estar aquí, pensé mientras lo miraba reírse con esa despreocupación tan cautivadora. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se tornó más íntimo. Las luces parpadeantes creaban una atmósfera mágica y envolvente. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez, un roce tímido al principio, pero luego se convirtió en algo más profundo y significativo. Fue un instante fugaz pero intenso, una chispa en medio del caos emocional que me rodeaba.
Cuando regresamos a casa esa noche, mi mente estaba llena de confusión y deseo reprimido. Cada paso hacia mi habitación era como caminar sobre una cuerda floja, sabía que estaba jugando con fuego y aún así no podía resistirlo. Los días siguientes fueron difíciles, cada encuentro era una mezcla entre alegría y ansiedad. Mi esposo comenzaba a notar mi distracción habitual y se preocupaba por mí sin saber realmente qué sucedía detrás de las puertas cerradas del hogar. Intenté mantenerme firme en mis responsabilidades diarias como psicóloga, atendiendo pacientes e intentando darles lo mejor de mí mientras lidiaba con mis propios conflictos internos. Una tarde después del trabajo, mientras revisaba algunos documentos en casa, escuché risas provenientes del salón. Al acercarme sigilosamente, vi a mi esposo conversando animadamente con su amigo sobre algún partido reciente. El contraste entre su felicidad despreocupada y mi carga emocional era abrumador. ¿Te unes a nosotros?, preguntó mi esposo al verme aparecer en la puerta. Su mirada era cálida e invitadora, sin embargo, yo solo podía pensar en cómo había cruzado límites inquebrantables sin pensarlo dos veces. No puedo, tengo mucho trabajo, respondí evasivamente antes de regresar a mi habitación para esconderme detrás del muro invisible construido por mis propias decisiones. Las noches se volvieron solitarias, aunque dormía junto a mi esposo, había un abismo entre nosotros que parecía crecer cada día más profundo debido a esta nueva realidad secreta que compartía con su amigo. Una mañana decidí dar un paseo por el centro para despejar mi mente atormentada por pensamientos contradictorios sobre lo correcto e incorrecto en mis acciones recientes. Mientras caminaba por las calles adoquinadas llenas de historia y cultura malagueña, recordé momentos felices vividos allí, paseos bajo el sol radiante o cafés compartidos entre risas sinceras. Sin embargo, esos recuerdos parecían desvanecerse ante la nueva realidad. Las complicaciones emocionales creadas por esta relación prohibida me mantenían atrapada entre dos mundos irreconciliables. Decidí tomarme un café en uno de mis lugares favoritos. El aroma del café recién hecho llenó el aire mientras me sentaba sola frente a una ventana abierta mirando pasar a los transeúntes ajenos a mis tormentos internos. Mientras saboreaba lentamente mi bebida caliente, reflexioné sobre lo sucedido hasta ahora. Los momentos compartidos llenos de risa y complicidad contrastaban fuertemente con los sentimientos encontrados hacia mi esposo cuya confianza había traicionado sin quererlo realmente. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado: ¿podemos hablar? Necesito verte. Era él, esas palabras simples tenían el poder suficiente para hacer latir rápidamente mi corazón mientras una mezcla explosiva de emoción e incertidumbre recorría todo mi ser. La decisión estaba frente a mí: enfrentarme a esta atracción creciente o intentar volver atrás antes de perderme completamente en este laberinto emocional donde cada rincón parecía lleno tanto de deseo como culpa inminente. El dilema moral se intensificó al darme cuenta de lo mucho que deseaba seguir explorando esta conexión prohibida, pero también anhelando mantener intacto lo poco que quedaba de mi vida anterior. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente cálido y acogedor en la habitación. Sin embargo, en mi interior, una tormenta de emociones rugía con fuerza. A mi lado, el amigo de mi esposo dormía plácidamente, ajeno al caos que se había desatado en mi mente. La noche anterior había sido un punto de inflexión. Pasamos la noche juntos, compartiendo secretos y risas en un susurro que solo nosotros podíamos entender. Sin embargo, la culpa me abrazaba con una fuerza abrumadora. Me levanté con cuidado para no despertarlo. La casa estaba en silencio, y el aroma del café recién hecho comenzaba a llenar el aire. Me dirigí a la cocina, donde la rutina matutina me esperaba como un refugio familiar. Preparé una taza de café y me senté a la mesa, tratando de organizar mis pensamientos. Mientras miraba por la ventana hacia el jardín que florecía con los colores vibrantes del verano español, mi mente divagó hacia mi esposo. Su rostro aparecía en mis recuerdos, su risa contagiosa, su mirada cariñosa. Pero también emergieron las dudas. ¿Cómo podía continuar con esta doble vida? ¿Qué pasaría si él descubría nuestro secreto? La incertidumbre me llenaba de ansiedad. Justo cuando estaba sumida en mis pensamientos, escuché pasos detrás de mí. Era él despertando lentamente y frotándose los ojos como si intentara despejarse de un sueño profundo. Me sonrió y se acercó para servirse una taza de café.
Buenos días, dijo con voz somnolienta. ¿Dormiste bien? Asentí sin poder articular palabra. La tensión entre nosotros era palpable, cada gesto parecía cargado de significado oculto. Mientras él hablaba sobre planes para el día, yo luchaba por mantener una expresión neutral. A medida que avanzaban las horas del día, noté que algo cambiaba en la atmósfera del hogar. Mi esposo comenzó a mostrar signos de inquietud, sus miradas se volvían más inquisitivas y sus preguntas más directas. ¿Todo bien contigo?, preguntó mientras arreglábamos la mesa para almorzar. Te noto distante últimamente. La pregunta me golpeó como un rayo. Intenté sonreír y responder con ligereza. Solo he tenido mucho trabajo, dije evasivamente. Ya sabes cómo es esto. Pero sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. La culpa se instalaba como una sombra persistente en cada rincón de mi vida diaria. Después del almuerzo, decidí salir a dar un paseo al parque cercano para despejarme un poco. El bullicio de la feria de Málaga comenzaba a llenarlo todo, luces brillantes, música alegre y el olor a churros recién hechos flotaban en el aire. Era un recordatorio del pasado feliz que compartía con mi esposo antes de que esta tormenta emocional comenzara a desestabilizarme. Mientras caminaba por los senderos decorados con flores y luces coloridas, vi parejas riendo y disfrutando del momento presente sin preocupaciones aparentes. En ese instante sentí una punzada en el corazón al recordar lo que había perdido, la simplicidad del amor verdadero frente al caos generado por mis decisiones equivocadas. De repente me encontré cara a cara con él en una esquina del parque, su mirada intensa atravesó mi alma como si pudiera ver todos mis secretos ocultos. En medio del bullicio festivo, nos encontramos hablando casi en susurros sobre lo que significábamos el uno para el otro. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, dijo finalmente. Hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. Su voz era suave pero firme, resonaba dentro de mí como un eco incesante que no podía silenciarse fácilmente. A pesar del miedo a ser descubiertos y las consecuencias que eso podría acarrear, la conexión era innegable e intensa. Regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de amor familiar y otro marcado por esta atracción prohibida que crecía sin control. Esa noche cenamos juntos como si nada hubiera sucedido, pero bajo la superficie había corrientes ocultas que amenazaban con arrastrarnos a ambos hacia lo desconocido. Mi esposo hizo comentarios sobre su amigo sin saber cuán cerca estábamos realmente, cada palabra suya resonaba como un recordatorio constante de lo que estaba arriesgando. Al terminar la cena, decidí irme a descansar temprano bajo el pretexto del cansancio acumulado por el trabajo diario. Sin embargo, sabía muy bien cuál era mi verdadera intención: encontrarme nuevamente con él en nuestro refugio secreto. Cuando finalmente estábamos solos otra vez, las palabras fluyeron entre nosotros como agua fresca tras una larga sequía emocional. Hablamos sobre nuestras vidas pasadas y nuestros sueños frustrados, cada confesión nos acercaba más mientras las sombras danzaban alrededor nuestro. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez después de aquella noche mágica. Fue un beso lleno de promesas y anhelos reprimidos durante demasiado tiempo. Las horas parecieron desaparecer mientras nos sumergíamos más profundamente en nuestra conexión secreta, hasta perderse completamente entre risas suaves y confidencias compartidas bajo el manto oscuro de la noche española. Al final nos quedamos sentados juntos observando cómo las estrellas brillaban intensamente sobre nosotros mientras pensábamos qué significaría todo esto para nuestro futuro. ¿Podríamos seguir adelante así? Sin embargo, al despertar esa mañana siguiente nuevamente junto a él, sentí una profunda inquietud apoderarse de mí al recordar lo vulnerable que estaba haciendo tanto nuestra relación como mi matrimonio. La realidad se acercaba rápidamente mientras los días pasaban sin piedad alguna hacia nuestras decisiones cuestionables e impulsivas. Y así comenzó otra jornada llena de incertidumbre donde cada decisión podría llevarme más lejos o acercarme nuevamente al abismo emocional donde ya me encontraba atrapada sin salida aparente. Desperté con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, una sensación de inquietud me envolvía. La casa, que antes era un refugio, se había convertido en un laberinto de emociones contradictorias. La presencia del amigo de mi esposo, que ahora compartía el mismo techo, era como una sombra que me seguía a cada paso.
La tensión entre nosotros crecía, y no podía evitar preguntarme si mi esposo había comenzado a notar algo. Mientras preparaba el desayuno, escuché el sonido de sus pasos en el pasillo. Me volví para encontrarlo apoyado en el marco de la puerta, con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. ¿Todo bien?, preguntó. Su voz tenía un tono que me resultaba familiar y reconfortante. Sí, solo un poco cansada, respondí, tratando de ocultar la tormenta interna que me asediaba. La culpa se apoderaba de mí cada vez que cruzábamos miradas. Era como si ambos supiéramos lo que estaba sucediendo, pero nadie se atrevía a mencionarlo. Durante el desayuno, la conversación fluyó con naturalidad entre los tres. Mi esposo hablaba sobre su trabajo mientras yo intentaba concentrarme en sus palabras. Sin embargo, mis pensamientos vagaban hacia momentos pasados compartidos con su amigo. Recuerdos de risas y confidencias llenaban mi mente y cada vez se volvían más difíciles de ignorar. ¿Qué planes tienes para hoy?, preguntó mi esposo al terminar su café. Quizás pase por el parque más tarde, respondí sin pensar demasiado. El parque era un lugar donde solíamos ir juntos hace años, ahora parecía un escenario lleno de recuerdos felices que contrastaban con mi confusión actual. Después del desayuno, decidí salir a dar un paseo por la ciudad. Las calles estaban llenas del bullicio habitual, niños riendo, parejas paseando y vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. Pero todo eso me parecía distante e irrelevante. Mis pensamientos giraban en torno a lo que estaba sucediendo en casa. Al llegar al parque, la música de la feria resonaba a lo lejos. Las luces brillantes y los aromas dulces evocaron una nostalgia profunda dentro de mí. Recordé las veces que habíamos ido allí juntos como pareja, esos momentos parecían tan lejanos ahora. Mientras caminaba entre los árboles, sentí una mezcla de tristeza y deseo. Fue entonces cuando decidí enviarle un mensaje al amigo de mi esposo: ¿te gustaría encontrarnos después? No sabía qué esperaba lograr con eso, tal vez solo necesitaba hablar con alguien que comprendiera lo que estaba sintiendo. Su respuesta llegó rápidamente: claro, ¿a qué hora? En 1 hora, contesté mientras trataba de calmar las palpitaciones en mi pecho. Cuando llegué al café donde habíamos acordado encontrarnos, el ambiente era acogedor pero cargado de tensión anticipada. Me senté en una mesa apartada y pedí un café para tranquilizarme mientras esperaba su llegada. Al verlo entrar, sentí como mi corazón latía más rápido. Su sonrisa iluminó el espacio y por un momento olvidé todas mis preocupaciones. Se acercó con confianza y se sentó frente a mí. ¿Todo bien?, preguntó con esa mirada intensa que siempre me hacía sentir expuesta. Solo necesitaba hablar, respondí mientras jugaba nerviosamente con la taza entre mis manos. La conversación fluyó entre nosotros como si no hubiera pasado nada extraño desde aquella noche en casa. Hablamos sobre trivialidades al principio, películas recientes y libros leídos. Pero había una carga emocional subyacente en cada palabra intercambiada. No puedo dejar de pensar en cómo han cambiado las cosas, dijo él finalmente, rompiendo el silencio entre nosotros. La sinceridad en su voz me hizo sentir vulnerable, era como si ambos supiéramos que estábamos navegando por aguas peligrosas pero irresistibles al mismo tiempo. Es complicado, murmuré mientras evitaba su mirada directa. Fue entonces cuando él tomó mi mano sobre la mesa y sentí una chispa recorrerme, ese simple gesto hizo vibrar todas mis emociones reprimidas. No quiero ser solo un secreto, añadió suavemente. Mis pensamientos se agolpaban mientras procesaba sus palabras, necesitaba encontrar claridad antes de tomar cualquier decisión precipitada. No sé si puedo hacer esto, confesé finalmente. Tal vez deberías pensar qué es lo que realmente quieres, sugirió él mientras soltaba mi mano lentamente como si entendiera la lucha interna que enfrentaba. Regresé a casa con el corazón pesado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Mi esposo estaba sentado en el sofá cuando entré, su expresión reveló preocupación. ¿Estás bien?, inquirió nuevamente. Sí, respondí casi instintivamente mientras trataba de ocultar mis emociones detrás de una fachada tranquila. Sin embargo, no pude evitar notar cómo sus ojos brillaban con desconfianza, algo había cambiado entre nosotros aunque no supiéramos exactamente qué era.
La atmósfera se tornó tensa cuando él mencionó casualmente haber hablado con su amigo esa mañana sobre unos proyectos futuros juntos. Eso encendió una nueva chispa de ansiedad dentro de mí. Esa noche no pude dormir bien. Mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del dilema moral al cual me enfrentaba. ¿Debía seguir adelante con esta relación secreta o intentar reparar lo roto en mi matrimonio? La lucha interna era agotadora y cada vez más intensa conforme pasaban las horas sin respuestas claras ni soluciones fáciles a la vista. Al día siguiente decidí enfrentarme a esta situación antes de que escalara aún más allá del control razonable. Debía saber qué quería realmente para poder tomar decisiones informadas sobre mi vida amorosa y personal. Pero justo cuando pensaba que podría tener claridad sobre mis sentimientos, recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era el amigo nuevamente. Esas palabras resonaron como campanas sonando ominosamente en mi mente. El peso del secreto seguía ahí, amenazando con derrumbar todo lo conocido hasta ahora. La tarde se había vuelto más oscura cuando finalmente me senté frente a él en el café del centro. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, pero no podía disfrutarlo. Sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y determinación. Necesitamos hablar, había dicho antes, y su tono había dejado claro que no era un simple encuentro casual. Te he estado pensando mucho, comenzó, rompiendo el silencio que pesaba entre nosotros. Su voz era firme, pero había un temblor subyacente que me hizo dudar. No puedo seguir así. Lo que siento por ti es más que una atracción pasajera. Las palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. La realidad de lo que significaba esa confesión me golpeó con fuerza. Había estado tratando de mantener mis emociones a raya, pero ahora todo parecía desmoronarse ante mis ojos. La culpa y la confusión se entrelazaban en mi pecho. ¿Qué quieres decir con eso?, respondí, intentando mantener la calma a pesar del torbellino interno. Mi corazón latía con fuerza, consciente de las implicaciones de esa conversación. Quiero ser honesto contigo, continuó. No quiero que esto siga siendo un secreto. Su mirada se intensificó como si buscara alguna respuesta en mí. Un instante de silencio se extendió entre nosotros, cargado de tensión. Recordé los momentos compartidos, las risas y las complicidades que habíamos cultivado en secreto. Pero también recordé a mi esposo y la vida que habíamos construido juntos, una vida que ahora parecía tambalearse al borde del abismo. No podemos hacer esto, dije finalmente, aunque las palabras sonaron vacías incluso para mí. Es complicado. La verdad era que cada vez era más difícil resistir la atracción hacia él. Complicado o no, no puedo ignorar lo que siento, replicó con firmeza. No quiero ser solo tu amigo, quiero más. El peso de su declaración me hizo dudar aún más sobre lo que debía hacer a continuación. Mientras discutíamos sobre el futuro y las posibilidades, sonó mi teléfono, un mensaje de mi esposo preguntando dónde estaba y si todo estaba bien. Debo irme, murmuré casi sin pensar. La idea de ser descubierta me llenaba de pánico. Por favor, piénsalo, dijo él mientras me levantaba de la mesa. Su voz tenía un tono desesperado que resonó en mi conciencia mientras me alejaba del café. A medida que caminaba por las calles iluminadas de Málaga, sentía como la presión aumentaba a cada paso. Era como si el mundo girara a mi alrededor mientras intentaba encontrar sentido a lo ocurrido. Esa noche la cena fue tensa, mi esposo notó algo en mí y sus miradas inquisitivas no hacían más que aumentar mi ansiedad. Decidí mantenerme ocupada con trivialidades para evitar cualquier conversación profunda. ¿Todo bien?, preguntó él al ver mi rostro pálido mientras servía la comida. Sí, solo cansada, respondí con una sonrisa forzada, sintiendo como cada palabra se convertía en un peso adicional sobre mis hombros. Sin embargo, el evento familiar programado para el fin de semana siguiente complicaría aún más las cosas. Una reunión donde estarían presentes amigos cercanos y familiares, una ocasión perfecta para confrontar los secretos ocultos y las tensiones latentes entre todos nosotros. El día llegó rápidamente y el ambiente festivo contrastaba con mis pensamientos oscuros. La música llenaba el aire mientras los niños corrían alrededor, todo parecía tan normal y alegre. Sin embargo, yo sabía que detrás de esa fachada se escondían verdades dolorosas.
En medio de risas y charlas animadas, vi cómo él se acercaba a mí con una sonrisa cautelosa, su presencia alteraba mi pulso sin remedio alguno. ¿Podemos hablar a solas?, preguntó suavemente mientras miraba hacia los demás para asegurarse de que nadie prestara atención. Asentí lentamente, sabía lo inevitable, nuestra conversación pendiente debía llevarse a cabo antes de que fuera demasiado tarde para ambos. Nos alejamos hacia un rincón apartado del jardín donde la música apenas llegaba como un murmullo distante. «Esto no puede seguir así», le dije al instante tras cerrar la puerta detrás de mí. «No estoy dispuesto a dejarte ir sin luchar por nosotros», respondió con fervor en su voz, sus ojos ardían con determinación mientras hablaba sobre sus sentimientos profundos por mí. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar sus palabras, cada frase resonaba como un desafío directo a todo lo que creía correcto o moralmente aceptable en ese momento. De repente escuchamos risas provenientes del grupo familiar reunido cerca, era como si el mundo exterior nos recordara lo frágil e inestable que era nuestro secreto compartido. En ese instante crucial, sentí como dos caminos se bifurcaban ante mí, continuar esta relación secreta o regresar al orden conocido pero insatisfactorio de mi vida actual. La presión aumentaba cuando escuché voces familiares acercándose hacia nosotros, no había tiempo para reflexionar ni buscar respuestas claras dentro de mí misma antes del inevitable enfrentamiento público sobre nuestras emociones prohibidas. Antes de poder articular otra palabra más allá del murmullo nervioso entre nosotros dos, alguien interrumpió nuestra conversación al llamarme desde lejos: «Ven aquí, es hora del brindis». Esa llamada resonó como una campana aguda anunciando el fin del momento decisivo entre él y yo. Todos los sentimientos reprimidos volvían a ocultarse bajo capas invisibles mientras regresábamos al bullicio festivo rodeados por miradas curiosas e indagadoras. A medida que levantábamos nuestras copas junto al resto del grupo, donde todos parecían despreocupados, sentí como una sombra oscura se cernía sobre mí. Esta situación estaba lejos de resolverse y pronto tendría consecuencias irreversibles tanto para mí como para aquellos involucrados en este lío emocional tan complejo e intrincado. El tiempo seguía avanzando implacablemente mientras yo luchaba por encontrar claridad entre deseos contradictorios e impulsos reprimidos. ¿Qué haría cuando finalmente tuviera que tomar decisiones trascendentales sobre mi vida? La presión de la situación se hacía cada vez más intensa. Caminaba por las calles de Málaga, sintiendo el murmullo de la ciudad a mi alrededor, pero mi mente estaba en otra parte. La conversación con mi amiga resonaba en mis pensamientos, sus palabras como ecos que no podía ignorar. A veces lo que parece ser una solución puede convertirse en un problema mayor, había dicho. Sus ojos mostraban preocupación, y eso me hizo cuestionar mis decisiones. Mientras me sentaba en un café del centro, el aroma del café recién hecho me envolvía, pero el sabor se había vuelto amargo. Observé a las parejas a mi alrededor, riendo y disfrutando de momentos sencillos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que yo había sentido esa ligereza? El amigo de mi esposo había traído una chispa a mi vida, pero también un mar de complicaciones que amenazaban con ahogarme. El sonido de una risa familiar me sacó de mis pensamientos. Era él, el amigo que se había convertido en un refugio y un tormento al mismo tiempo. Se acercó con una sonrisa despreocupada, como si nada estuviera mal. ¿Te gustaría unirte a nosotros?, preguntó con esa voz que solía hacerme sentir segura y confundida al mismo tiempo. No puedo, respondí intentando mantener la distancia emocional necesaria para no caer en la tentación una vez más. La culpa me seguía como una sombra persistente, cada mirada suya era un recordatorio de lo que estaba en juego. Al regresar a casa esa noche me encontré sola con mis pensamientos. La casa parecía más vacía que nunca. Mi esposo estaba trabajando tarde nuevamente inmerso en sus proyectos y dejando atrás las señales de lo que realmente sucedía entre nosotros. Esa soledad era abrumadora, me senté en el sofá y observé las sombras proyectadas por la luz tenue. Fue entonces cuando noté algo extraño sobre su escritorio, un mensaje sin abrir que parecía fuera de lugar entre sus papeles meticulosamente organizados. La curiosidad me llevó a abrirlo sin pensarlo dos veces. Las palabras escritas revelaban algo inesperado, encuentros con alguien más, planes secretos que no podía ignorar. Un torbellino de emociones surgió dentro de mí, rabia,
tristeza y confusión se entrelazaban mientras leía esas líneas frías y distantes. ¿Cómo podía él ser capaz de ocultar algo así? El mundo se desmoronaba a mi alrededor mientras luchaba contra la sensación creciente de traición. A medida que pasaban los días, la confusión se intensificaba, cada interacción con el amigo aumentaba mi ansiedad y cada mirada furtiva hacia mi esposo despertaba resentimientos ocultos. Decidí hablar con él sobre lo que había descubierto, necesitaba respuestas antes de tomar cualquier decisión drástica. Una noche tranquila, finalmente nos sentamos frente a frente después de cenar. La atmósfera era tensa, ambos sabíamos que algo no estaba bien. He encontrado algo, comencé con cautela, sintiendo como las palabras pesaban en el aire. Él levantó la vista sorprendido y luego asintió lentamente para animarme a continuar. No entiendo por qué has estado tan distante últimamente, dije mientras intentaba mantener la calma. ¿De qué hablas?, preguntó él con un tono defensivo. Sobre tus mensajes hay cosas que no comprendo, respondí sin rodeos. Su expresión cambió drásticamente, los ojos se le llenaron de una mezcla de sorpresa y miedo. No es lo que piensas, dijo rápidamente. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como una nube oscura. Sabía que tenía que profundizar más o arriesgarme a perderlo todo nuevamente al dejarlo todo sin aclarar. ¿Qué está pasando realmente? Siento como si hubiera cosas ocultas entre nosotros, insistí mientras buscaba alguna señal de sinceridad en su mirada. Fue entonces cuando vi cómo su rostro se tornó sombrío, parecía estar lidiando con sus propios demonios internos. No puedo hablar sobre eso ahora, murmuró mientras miraba hacia otro lado. Esa evasión fue suficiente para encender aún más mis dudas e inseguridades respecto a nuestra relación y lo complicado del triángulo emocional en el cual nos encontrábamos atrapados. Al día siguiente decidí salir al parque durante la feria de Málaga, buscando claridad entre las luces brillantes y los sonidos festivos del evento. Quizás allí podría encontrar respuestas o al menos distraerme momentáneamente del caos interno que vivía. Mientras caminaba por los senderos iluminados por faroles coloridos, recordé momentos felices compartidos con mi esposo, risas bajo las estrellas y promesas susurradas al oído durante noches tranquilas. Sin embargo, esos recuerdos estaban manchados por la realidad actual, dos vidas separadas por secretos inconfesables e infidelidades silenciosas. La música resonante llenaba el aire mientras observaba las familias disfrutar juntas. Sentí una punzada en el corazón al darme cuenta de cuánto anhelaba esa conexión auténtica pero perdida entre nosotros dos. En medio del bullicio decidí enviarle un mensaje al amigo para ver si podíamos encontrarnos para hablar sinceramente sobre lo nuestro antes de tomar decisiones definitivas sobre nuestras vidas amorosas tan complejas e intrincadas. Sin embargo, justo cuando estaba lista para enviar ese mensaje crucial, recibí otra notificación. Era un mensaje nuevo, esta vez proveniente del amigo mismo. Necesitamos hablar, decía brevemente el texto junto a un emoji inquietante que parecía advertirme sobre algo grave inminente. Mis manos temblaron mientras leía esas palabras. Sabía que este encuentro podría cambiarlo todo nuevamente. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias? El mensaje en mi teléfono resonaba en mi mente mientras me preparaba para la conversación que tanto había temido. El café del centro de Málaga, con sus aromas familiares, se había convertido en el escenario de mis secretos y mis dudas. Las luces brillantes de la ciudad parecían burlarse de mí, reflejando la confusión que me invadía. Al llegar, vi a mi esposo sentado en una mesa apartada. Su expresión era seria, como si estuviera esperando un veredicto. Me senté frente a él, el aire tenso entre nosotros. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando sonar tranquila. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando, dijo con voz firme. Sus ojos buscaban los míos, pero yo desvié la mirada hacia la ventana, donde la vida continuaba ajena a nuestra tormenta interna. ¿A qué te refieres?, respondí evasivamente. La culpa me carcomía por dentro, cada palabra era un paso más hacia el abismo. Lo sé, afirmó, su tono grave llenando el espacio entre nosotros. Sé que hay algo entre tú y él. Un silencio pesado se instaló mientras procesaba su declaración. No es lo que piensas, intenté defenderme, aunque las palabras sonaban vacías incluso para mí. La verdad era un monstruo que había alimentado sin querer.
¿De verdad crees que puedo seguir ignorándolo? He visto cómo te miras cuando crees que no te estoy mirando, continuó. Su voz temblaba ligeramente, no era solo dolor lo que transmitía, sino también una decepción profunda. La revelación de su conocimiento me dejó sin aliento. No quise que esto sucediera, murmuré finalmente sintiendo cómo se desmoronaba la fachada de control que había mantenido durante meses. Él suspiró pesadamente y se recostó en su silla. Tú no eres la única con secretos, confesó de repente, rompiendo mi mundo en pedazos aún más pequeños. He estado hablando con alguien también. La incredulidad me abrumó como una ola fría. ¿Qué quieres decir?, pregunté, incapaz de procesar sus palabras. Una amiga, alguien con quien he compartido mis frustraciones sobre nuestro matrimonio, explicó lentamente. La traición resonaba en sus palabras y el eco de mis propias decisiones se hacía cada vez más fuerte. La conversación giró hacia un terreno peligroso y desconocido mientras ambos comenzábamos a desnudarnos emocionalmente ante el otro. Las revelaciones eran como dagas lanzadas al aire, cada una cortaba más profundo que la anterior. Esto no puede seguir así, dije finalmente sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Debemos decidir qué hacer. Él asintió lentamente, sus ojos llenos de un entendimiento sombrío. Quizás deberíamos considerar una separación. Esa palabra golpeó como un trueno, separación. El silencio se instaló nuevamente entre nosotros mientras reflexionábamos sobre lo irreversible de esa decisión. La idea de vivir sin él era aterradora, pero también lo era continuar esta farsa. ¿Y si intentamos arreglarlo?, propuse con voz temblorosa, buscando aferrarme a cualquier esperanza posible. No sé si hay algo que arreglar, respondió con tristeza en su mirada. Las palabras flotaron en el aire como hojas secas llevadas por el viento, frágiles y desgastadas por el tiempo. En ese instante comprendí lo lejos que habíamos llegado desde aquellos días felices llenos de risas y complicidad. La vida nos había llevado por caminos oscuros y retorcidos donde las promesas habían perdido su brillo original. Un impulso repentino me llevó a preguntar, ¿y él, qué pasará con él? La mención del amigo trajo consigo un torrente de emociones contradictorias, deseo, culpa y miedo a perderlo todo. No puedo seguir viviendo así, dijo mi esposo finalmente, levantándose de la mesa con una determinación inquebrantable en sus ojos cansados. Necesito tiempo para pensar. Me quedé sentada allí mientras él se alejaba lentamente, sintiendo como mi mundo se desmoronaba alrededor mío. Las luces del café parecían atenuarse mientras reflexionaba sobre las decisiones tomadas y las consecuencias inminentes que enfrentaríamos ambos. Las horas pasaron mientras yo permanecía inmóvil en la mesa vacía. Los murmullos del lugar eran solo ruido blanco comparado con el torbellino dentro de mí. Mi mente viajaba hacia Toby y los momentos compartidos. Nuestras conversaciones profundas y las risas cómplices ahora parecían tan lejanas como un sueño olvidado. Decidí enviarle un mensaje: necesitamos hablar. El corazón latía desbocado ante la posibilidad del encuentro, sabía que tendría que enfrentar las repercusiones de nuestras acciones compartidas. Mientras esperaba su respuesta, contemplé mi reflejo en el cristal del café, una mujer atrapada entre dos mundos irreconciliables, cada uno lleno de promesas rotas y deseos no cumplidos. Finalmente llegó la respuesta: ¿cuándo? Mis manos temblaron al leerla. Sería nuestra primera conversación sincera después de tantas mentiras disfrazadas de amor oculto. El parque durante la feria resonaba en mis recuerdos, luces brillantes danzando al ritmo del viento cálido y música alegre llenando el aire nocturno. Era un momento perfecto para una nueva vida, o quizás para cerrar capítulos dolorosos definitivamente. Cuando llegué al lugar acordado para encontrarme con Toby, mi corazón latía desbocado por anticipación y miedo a lo desconocido. La noche estaba iluminada por faroles colgantes, todo parecía mágico e irreal ante mis ojos cansados por tantas emociones encontradas. Al verlo acercarse sonriendo levemente sentí como todo cambiaba nuevamente dentro de mí, esa conexión instantánea seguía viva a pesar del caos reciente en mi vida personal. Pero esta vez sería diferente, tenía claro que debía enfrentar las realidades crudas antes de permitir cualquier otra ilusión entre nosotros. Tengo mucho que decirte, comencé cuando nos encontramos frente a frente bajo las luces titilantes del parque lleno de vida y alegría ajena a nuestro sufrimiento interno.
Pero antes de poder continuar con mis pensamientos confusos sobre cómo explicarle todo lo ocurrido desde nuestro último encuentro, escuchamos gritos lejanos acompañados por sirenas resonando cada vez más cerca. Algo estaba sucediendo justo detrás nuestro. La sensación de inminente peligro llenó el aire mientras nos mirábamos fijamente. Sabíamos que este momento podría cambiar nuestras vidas para siempre.